Hola divinas y divinos, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. Hoy vamos a hacer un haul de una cajita que me ha enviado de regalo Yes Style. Y diréis, Ángeles, ¿qué haces en el baño si es un haul? Pues resulta que cuando miré los productos, prácticamente podían llegar para hacer una rutina completa, excepto que no llevaba aceite de limpieza, no llevaba protector solar y tampoco llevaba contorno de ojos. Así que he decidido hacer este haul enseñándoos los productos y a la vez los vamos a utilizar para hacer una rutina. Aunque yo voy a hacer la rutina con los productos que faltan, no los veréis en el haul, puesto que es un haul específico para Yes Style y no puedo introducir otros productos. Decidme en comentarios qué os parece este nuevo enfoque de un haul combinado con rutina. El set de cuidado de la piel que me han enviado se llama Skin Brightening Skincare Set y está pensado para aumentar la luminosidad de la piel y revertir la piel opaca para que brille más. Y aquí tenemos el primer paso que me han enviado de la limpieza, que en este caso es el segundo paso. Es un limpiador, una espuma de la marca Purito y se llama Defense Barrier pH Cleanser. ¿Cuáles son las características de este limpiador? Para empezar, tiene pH 5,5, lo cual es lo más adecuado para nuestra piel. Este limpiador, además de limpiar las impurezas de la piel, lo que hace es reforzar la barrera cutánea. Está especialmente indicado para pieles secas y sensibles. Lo puedes usar tanto por el día como por la noche y deja la piel suave e hidratada. Entre sus ingredientes tenemos extracto de hoja de árbol de té, extracto de centella asiática y también extracto de jalea real. Y ahora vamos a lo que interesa, que es el uso. Bueno, he de decir que venía enlistado completamente y por supuesto venía protegido aquí, pero yo ya lo he estado usando antes de hacer este vídeo para ver cómo reaccionaban los productos. Los he usado ya un par de veces. Vamos a ver la textura. Veis que es en gel. Vamos a mojarnos las manos y hacemos lo que es la espuma. No es un gel que haga demasiada espuma, pero no pica en los ojos. Yo soy muy sensible en los ojos y la verdad es que, fijaos que lo tengo abierto. He pasado la espuma por los ojos, los párpados y no me pica. Eso es un gran punto a su favor. Vamos a empacar. Y como siempre, no nos olvidemos del escote en el cuidado de la piel. Pues así es como queda la cara después de usar esta espuma. La verdad es que no noto nada de tirantez. Se me ha olvidado comentaros el olor. Vamos a ver cómo huele. Como veis, esta es la textura. Un gel bastante consistente. Y vamos a ver. Huele ligeramente a árbol de té, muy ligero el olor a árbol de té y un poquito a detergente. Vamos a comprobar si con la espuma cambia el olor o huele diferente. Huele exactamente igual, así que es un olor bastante soportable, pero si queréis productos sin olor, este huele. Es un olor bastante soportable, pero si queréis productos sin ningún olor, pues este huele ligeramente.
Ahora, como siempre, después de la doble limpieza, nos secamos la cara suavemente a toquecitos. Y ahora vamos con la joya de este envío de Yes Style, que es una caja regalo con 3 productos de la línea de té negro de la casa: Pink and Jewel, Black Tea, Line Gift Set. Este set de regalo es muy bonito, ahora veréis también que los envases son preciosos. Viene presentado en una caja de cartón dura. Podéis usar la caja luego para meter lo que queráis. Y viene con unas solapas de protección que voy a quitar porque si no, no me dejan enseñaros los productos que hay dentro. Y ya sin la molestia de las solapas que no paraban de bajarse, por eso las he quitado. Llevan un punteado, por si queréis saberlo, los trucos de base. Veis aquí, no sé si se ve, pero va punteado y se pueden quitar muy fácilmente. Por aquí se corta y por aquí. Bueno, esta caja de regalo lleva el tónico de la línea, la crema hidratante y un serum. Os voy a explicar un poco de lo que hace esta línea y luego ya veremos cada producto en acción en esta rutina. Tengo aquí el paso que toca ahora, que es el tónico. En este caso es el tónico de Pink and Jewel, Black Tea y Infusion Tea. Como todos los productos de esta línea, contiene té negro fermentado para revitalizar la piel. Toda la línea tiene una formulación rica en antioxidantes. Ilumina la tez opaca a la vez que combate las arrugas y líneas finas de expresión. Además, la línea ha pasado el test de irritación. Pues vamos a usarlo en la rutina. Es un tónico que ya veis que la presentación es preciosa para hacer un regalo. La verdad es que si está a buen precio es maravilloso. Una presentación chulísima y los productos son buenos. ¿Veis que viene con dosificador? Vamos a ver la textura. Es como un gel. Que se absorbe enseguida en la piel. La verdad es que no huele a nada, o yo no noto olor. Y aquí está cómo queda la piel después de la aplicación del tónico. También me han enviado una mascarilla, una sola, que he decidido ponerme en esta rutina para que veamos juntas cómo es. Se llama Lotus Water Calming Sheet Mask y es de la marca Robectin. Respecto a esta mascarilla o línea, os tengo que decir que la crema de agua de loto, Lotus Water, la he tenido, la he probado y la verdad es que me encanta. Es muy ligera y te deja muy hidratada. La crema de esta línea yo la veo muy buena para el verano. ¿Qué os puedo decir más de esta mascarilla? Pues que contiene un 52% de extracto de agua de flor de loto cultivada en la isla de Jeju, que la marca tiene un ingrediente patentado llamado Aquaxil, que está incluido en la formulación de esta línea de productos. Este Aquaxil proporciona una hidratación intensa a la piel. En este caso, la mascarilla que hay dentro es ecológica y biodegradable, lo cual es importante para dejar menos residuos en el medio ambiente. Y ahora pues me la voy a poner, esperaremos 20 minutos y veremos el resultado. Veis que normalmente todas llevan aquí para abrir, así. Si eres más elegante, te abres con tijeras. Pero yo soy un poco bruta. Vale,
Vamos a ver. Aquí sale la mascarilla. Y hay que buscar... debe ser muy fina porque parece que lleva un soporte. Tenéis que buscar el contorno de la cara para abrirla. La verdad es que al principio cuesta, pero si tiene soporte y son finas. Abrimos aquí. Señora, a la vez que abro el otro lado de la cara. A ver, uf, es finísima, ¿eh? Y ya tenemos por la mitad. Y ya sé que es muy obvio si las usáis, pero si hay alguna novata, la verdad es que al principio cuesta un poco. Pues ahora tienes que separar las dos partes sin que se te deforme la mascarilla. Si lo encuentro... Bueno, esto es de lo difícil de abrir. A ver. Es súper fina. Ese era el soporte. Tenéis que hacer coincidir primero los ojos. Y luego bajar la solapa de la nariz. Subimos el trocito este aquí justo encima del labio. Viene cortada, así que la podemos encajar mejor. Se arruga un poco. Las mascarillas tan finas tienen la ventaja de que se pegan muy bien a la cara, pero cuestan bastante de poner. Que son tan finas que se enrollan sobre sí mismas. Las que son más gruesas son mucho más fáciles de poner, pero a veces no se pegan tan bien o se despegan. Bueno, pues esto ya está, 20 minutos y os veo ahora. Bueno, pues ya han pasado 20 minutos y como veis esta mascarilla no se ha movido ni lo más mínimo. Hoy me la he puesto después del tónico, que es como suelen decir que se tiene que poner, pero tú puedes elegir ponértela, por ejemplo, después del serum o incluso, ya que lleva tanto producto, puedes ponértela en vez de un serum. El orden de los productos depende más de cómo sean de espesos, porque el orden siempre es de más acuoso a más graso, o de más acuoso a más consistente. Bueno, voy a quitarme la mascarilla y a ver qué tal ha quedado la piel. Tiramos de aquí, cogemos el borde y se elimina. Que palmeas para queda un montón de producto, prácticamente siempre, con súper impregnadas. Y si quieres puedes bajarte un poco al cuello y al escote para que se acabe absorbiendo lo que queda. Otra cosa que puedes hacer es aprovechar lo que queda de producto dentro de la bolsa para un poco así un poco gelatinoso. Esto que sobra en las bolsas, a veces hay más, a veces hay menos. Puedes usarlo, por ejemplo, en los codos y los brazos, en las rodillas o en cualquier sitio que quieras hidratarte. Porque teóricamente no se puede volver a usar al día siguiente. Hay gente que lo hace, yo no lo hago. Yo lo aprovecho así. Y así es como queda la cara después de esta mascarilla. Aunque ahora debería ir la esencia en una rutina completa coreana, no voy a usar esencia, sino que voy a utilizar dos serums diferentes. El primero es este que me han enviado de Neogen Dermalogy y se llama Real Niacinamide Serum. Es un serum de 30 mililitros
con un 15% de niacinamida y además contiene vitamina B y ácido ferúlico, que son ingredientes con efecto antioxidante y también protegen la piel de los factores atmosféricos adversos. Además contiene alfa-bisobolol, que iguala el tono natural de la piel. Este producto ha pasado las pruebas de irritación de la piel. Pues vamos a aplicarlo en la piel, veremos la textura, si huele, cómo se absorbe con el gotero. Es una textura como gelatinosa, pero muy acuosa también. Y me pongo este serum primero porque el otro es más espeso. Entonces el orden siempre es de menos espeso a más espeso. Y este es el primer serum que he utilizado. El segundo serum que voy a utilizar es de la caja de regalo que os he enseñado antes y tiene las características que os he explicado con el té negro fermentado y los otros ingredientes. Se llama Pink and Jewel Black Tea Boosting Serum. Ya veis que el diseño es precioso. De hecho, no sé si se ve, pero las letras que parecen blancas son holográficas en realidad. También viene muy cómodo con el dosificador. Vamos a ver su textura. Veis que es un gel más consistente que el anterior, por eso lo pongo después. Y este es el resultado inmediato de la aplicación de este serum. Voy a ponerme el contorno de ojos y luego vamos con la cremas nutritivas. El último producto que me han enviado es esta crema hidratante de la marca Frudia, que se llama Citrus Brightening Gem. Es de 50 mililitros y para que podáis ver la diferencia entre esta crema y la otra que viene en el set de regalo de Pink and Jewel, procederé a usar esta en la mitad de la cara y la otra en la otra mitad de la cara. Así podréis comprobar cómo queda cada trozo de piel y cuál os gusta más. Hablando de esta crema, está formulada con vitaminas procedentes de varios cítricos que ayudan a iluminar la piel e inhiben la producción de melanina, evitando que la piel se vuelva opaca. También es un producto que ha pasado el test de irritación de la piel. Pues vamos a proceder a ponerla en la mitad de la cara. Vemos la textura, su tapita. El frasco es de cristal, aunque la tapa es de plástico. Es una crema de color así amarillito. La marca dice que es como un batido que se funde enseguida con la piel. Vamos a verlo. Esta es la textura. Y esta parte del cuello. Es difícil trabajar media cara solo, ¿eh? Estamos acostumbradas a unos movimientos para toda la cara y cuesta un poco. Y ahora voy a por la otra crema para completar el rostro. Antes de pasar a la otra crema, y se me ha olvidado el olor, huele como a un cítrico amargo, como a lima, podría ser. No es que tenga olor a naranja, ni mandarina, ni a limón. Yo creo que huele como a lima. Y aquí tenemos la crema que venía en la caja de regalo, Pink and Jewel Black Tea Enriched Cream. Es
Es un envase de cristal también, pero mucho más bonito que el anterior. Y con su tapita, como siempre. Después de limpiar la espátula la vamos a volver a utilizar. Esta crema es mucho más densa que la otra, es más consistente. Y vamos a usarla en este lado de la cara y del cuello. La verdad es que también es más densa de aplicar, es como más consistente. La veo más una crema para la noche, porque la verdad es que cuesta un poco más de absorber, mientras que esta se ha absorbido enseguida. También depende de la textura que te guste a ti. Pues no sé si veis diferencia, voy a mostraros las dos partes de la cara. Y simplemente son cremas diferentes para diferentes pieles o diferentes necesidades. Pues ya he acabado mi rutina y como es por la mañana cuando estoy grabando, me he puesto el protector solar, pero no os lo puedo enseñar. Lo podéis ver en este vídeo que os dejo por aquí arriba, su aplicación y cuál es. Y por hoy, nada más. No olvides activar la campanita para no perderte ningún próximo vídeo. Muchas gracias por verme. Como hago. Y adiós. Pero lo vamos a combinar llamando sola, como siempre. Está especial. Este es el tónico. Estos de la línea de verde de Sed. Como todos los productos de esta línea, y ácido ferúrico, contiene alfa bisobuo. Además contiene alfa. Nada más. No olvides. ¡Ah! La campanita.